Bienvenidos a Dark Whisper Horror, el lugar donde el miedo cobra vida. En este episodio, te traemos una historia escalofriante que te hará pensar dos veces antes de apagar la luz. La selva nos observa. Llevábamos 6 días en la selva y no estábamos más cerca de encontrar al niño. Era como si la selva misma lo ocultara de nosotros, como si nos desviara con cada pista que creíamos encontrar. Soy un rastreador experimentado. He seguido huellas en las montañas, en los desiertos y en las selvas más impenetrables, pero nunca había sentido esto. Había algo en el aire, algo en la espesura de la vegetación que nos hacía sentir pequeños, vulnerables. Nos vigilaban, de eso estaba seguro. Todo comenzó con la desaparición de un niño de la aldea, una comunidad aislada en lo profundo del Amazonas. Su madre juraba que lo vio salir a jugar cerca del río, pero nunca regresó. Los aldeanos buscaron por días hasta que nos contrataron para encontrarlo. Al llegar, los ancianos nos miraban con recelo. La selva no entrega a los suyos, dijo uno de ellos antes de escupir al suelo y darnos la espalda. No le di importancia. He escuchado muchas supersticiones en mi vida, pero la selva no es un ser, es solo un lugar, ¿no? El primer día seguimos huellas frescas. Eran del niño. Pequeñas, frágiles, marcadas en la tierra húmeda. Pero después de algunas horas, simplemente desaparecieron. Como si se hubieran esfumado en el aire. Buscamos a su alrededor, intentando entender qué había sucedido, pero no encontramos rastros de que hubiera retrocedido o cambiado de dirección. Era imposible. La sensación de ser observado se hizo más fuerte al caer la noche. No se trataba de jaguares, ni de serpientes. Había algo más, algo que se ocultaba más allá de las sombras de los árboles, que nos acechaba desde los matorrales. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentíamos. Los aldeanos tenían razón. El tercer día, uno de mis hombres despertó cubierto de sarpullidos, su piel ardía con fiebre. Al quinto día, 2 más enfermaron, con síntomas que no tenían explicación. Ninguno de ellos había sido mordido por insectos venenosos ni bebido agua contaminada. Aún así, se estaban consumiendo. Nuestros víveres escaseaban. La selva nos estaba castigando por algo. Entonces, la escuchamos. Era una risa. Ligera, burlona, que se deslizaba entre los árboles. Se movía, un susurro lejano que luego sonaba más cerca, como si nos rodeara. No había duda, la selva estaba viva. O, mejor dicho, algo la habitaba y jugaba con nosotros. El sexto día encontramos algo enredado entre las raíces de un árbol gigantesco. Una tela blanca, la camisa del niño. Apenas tenía rastros de suciedad, como si alguien lo hubiera lavado y doblado cuidadosamente antes de dejarlo ahí. La tomé con las manos temblorosas. Fue entonces cuando escuchamos el llanto. Corrimos hacia la dirección de donde venía, abriéndonos paso entre la espesura con desesperación. Mi corazón latía con fuerza. Finalmente, lo íbamos a encontrar. Pero cuando llegamos al claro de donde provenía el sonido, no había nada. Solo silencio. La selva nos había engañado otra vez, ya no podíamos seguir. La fiebre, el hambre y el miedo nos estaban matando. Decidí dar la orden de volver a la aldea. Habíamos fracasado. Al llegar, los ancianos nos esperaban con una mirada de desdén. Pero la madre del niño lloraba y nos señalaba con el dedo tembloroso. Ustedes lo trajeron. Gimió. Me giré, buscando al niño, pero no había nadie con nosotros. ¿De qué hablas? No lo encontramos. Ella negó con la cabeza y señaló el borde del bosque. Mi sangre se heló. Allí, entre los árboles, de pie en la sombra, estaba el niño. Nos miraba con una sonrisa torcida. Sus ojos no eran los mismos.
La selva nos lo había devuelto, pero no era él. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, dejarnos tu like y compartirlo con otros amantes del terror. Tus comentarios y sugerencias son bienvenidos, pero ten cuidado, nunca sabes quién más podría estar leyendo.